Ahora le vamos a dar la palabra, la verdad que con mucha emoción, alegría y un orgullo de poder tener acá presente a nuestra conductora, a nuestra compañera, militante, feminista, peronista, compañeraza, gran conductora, una amiga, nuestra secretaria general, que es la que encarna el sueño colectivo de todos, lo que queremos transitar este sábado. Marina Jauregui Berry. Gracias, Pato, además por tu decir sincero y por tu emoción, porque hoy es un día para los que, digamos, nos están acompañando acá y también los que nos están acompañando a través de las redes. Hoy tuvimos nuestro primer Consejo Directivo Nacional y bueno, y realmente lo vivimos como un punto de inflexión en ese sentido de lo nuevo. Bueno, no sé, yo les veía las caras, tengo la suerte de estar sentada acá y verles las caras. Ustedes ven la mía y seguramente nos hemos encontrado en la misma interpelación. Hubo un montón de momentos que dije, no, me voy a bajar del escenario y me voy a sentar allá, porque en realidad todo lo que se puso en juego precisamente en una cosa que decidimos, que es la posibilidad de sentirnos interpelados e interpeladas como dirigentes de esta organización, para pensar este tiempo, que al mismo tiempo que lo pensamos, lo protagonizamos, ¿no? Como con ese doble desafío y por lo tanto con una velocidad temporal que no somos nosotros los que la imponemos. Pero a su vez, también con la posibilidad, yo celebro infinitamente, yo estoy muy feliz de que estemos acá, y de que la máxima conducción de la organización, las y los dirigentes de la organización, acá, y los compañeros que nos están acompañando, valga la redundancia, en todo el territorio nacional, seamos capaces de tomarnos un tiempo para justamente parar un poco y reflexionar el sentido de nuestras acciones. Porque después, es muy vertiginoso lo cotidiano. Yo creo que es un desafío fuerte de este tiempo. Nos tenemos que obligar, compañeras y compañeros, a quienes nos toca protagonizar políticamente en esta organización este tiempo, a esto, a esta posibilidad que justamente ser militantes del sindicato nos da, que es al mismo tiempo que accionamos, reflexionar. Y yo creo que además es un desafío y considero que es una obligación de un cuadro militante sindical, en este caso docente. El estar en el permanente replanteo y la revisión de las tácticas, de las estrategias. Digamos, yo creo que, como se dijo acá, el horizonte, hay puntos que son inamovibles: la lucha por la justicia social, la defensa de los derechos políticos, laborales, sociales, el defender la casa común, la necesidad, digamos, de encontrarnos todos en esa defensa. Parece que hay cuestiones que son insustituibles, y también es insustituible mirarlas atravesados por lo que somos. Porque somos dirigentes y dirigentes sindicales docentes, y con ese prisma vamos a mirar, y desde ese prisma vamos a aportar. Entonces, me parece que eso también, digamos, pensemos situadamente, y para poder pensar situadamente, y ahí me voy a acordar de Kusch, digamos, el pensar situado, que a mí siempre me gusta ir por más con Kusch, porque allá está María, perdón María, por meterme con Kusch, así, digamos, como lo entiendo yo. Y ella siempre me ayuda. Por otra parte, María Casalla, una filósofa con la que contamos, una estudiosa de Kusch, que para mí es un lujo. Pero digo, porque va más allá de leer contextos o de leer textos. Pensar situadamente es también ser capaces de mirar el afuera, pero también mirarnos a nosotros mismos, quiénes somos, de dónde venimos, cuál es la carga que traemos, etcétera, para poder leer, justamente, hacer una lectura de presente situada.
Y bueno, desde ahí usaste la palabra, Marisa, yo ya la había notado, porque en realidad me parece que lo que estuvo representando mucho de lo que vos trajiste, Daniel, en la mesa es construir con raíces, no con nostalgia, pero enraizarnos. Estos días, por una cuestión ajena a SADOP, pero sí por una cuestión de historias personales, aquellos que somos hijos o nietos de inmigrantes, estuve reflexionando acerca del enraizamiento. Y realmente, para sentirnos seguros, necesitamos estar enraizados. Entonces, para construir hacia adelante, yo creo que está muy bueno que nosotros seamos capaces de saber que tenemos una base sólida, que nuestros pies están metidos en la tierra, en esa tierra construida por otros y por otras que nos trajeron hasta acá, sin beneficio de inventario, con todo lo bueno y con todo lo no tanto, porque eso somos y eso es lo que nos constituye como organización, y desde ahí construir hacia adelante. La posibilidad de construir lo nuevo enraizados. Eso para mí es la posibilidad, y cuando digo eso, digo el umbral, y cuando digo, bueno, cuando vamos a pensar enraizadamente, por suerte está escrito el umbral y hay otro montón de cosas, y hay revistas latizas a las que podemos recurrir para digamos, ir a esos puntos y decir, bueno, ¿cómo leo hoy? ¿Cómo pienso hoy? ¿Cómo reflexiono hoy sobre estas cuestiones? ¿Y cuál es el SADOP que queremos? Y como dijo Marisa, desde el SADOP que tenemos. Desde el SADOP que tenemos construiremos y estamos construyendo cotidianamente el SADOP que queremos. Y animarnos a pensar entre todos y todas cuál es el SADOP que queremos. Y ahí sí, me lo escucharon seguramente decir en Córdoba, creo que lo volví a decir el día de nuestra asunción, lo quiero reiterar, porque es algo que en el tiempo yo vengo analizando, que es la cuestión de que muchas veces cuando un compañero o una compañera entra a militar sindicalmente, no sé, parece que el ser docente es como una categoría que se deja como medio ahí al costado, no sé, medio olvidada. A veces me parece que es frente a otras organizaciones sindicales hasta un poquito vergonzante pararse desde el lugar del sindicalismo docente. Y yo creo que poder discutir en los foros esta idea de pensar, digamos, los foros educativos, o sea, pensar la educación, que es mucho más que pensar el sistema educativo. Con la Argentina, sistema educativo y educación no son lo mismo. Entonces, poder pensarnos desde ese lugar y hacer los aportes desde ese lugar, a mí me parece que es trascendente, porque yo siempre digo, a veces nosotros nos quedamos en cortar la calle, como los camioneros, digo, y a veces hay que hacerlo, y digo, poniendo muy en valor las estructuras de lucha, pero también hay necesidad de reflexionar cuáles son nuestros aportes a la lucha. Y yo digo, en un tiempo donde en todos lados se habla del sentido común, muchos, no sé si saben, digamos, si saben definir de lo que hablan o si reflexionan sobre lo que hablan, pero la verdad que esto de que el sentido común, de que nos ganaron la batalla cultural y dale con el sentido común, está muy vinculado al aporte trascendente que nosotras y nosotros podemos hacer. Entonces, hay una primera reflexión que tiene que ver con que en esa disputa del sentido común, nosotros entendemos que estos foros pueden visibilizar hoy esa disputa. Y entonces podemos pensar en un sentido común. A veces yo creo, nosotros estamos ganados por un sentido común neoliberal. Ustedes me lo han escuchado decir un montón de veces. La Constitución del 94 consolida un momento donde pasamos del sujeto político
digamos, el sujeto político no es el trabajador como en la del 49, tampoco es el ciudadano como en nuestra primera constitución, y pasa a ser el consumidor o la consumidora. Y ahí hay una centralidad que capilarizó en la sociedad. Entonces, hagamos reflexión sobre nosotros en un concepto de consumidores o consumidoras. La reflexión por sí misma no, digamos, todo medido en tiempo, todo medido en urgencias, todo medido en cuánto nos va a rendir. Hay un sentido de inmediatez vinculado al consumo y por lo tanto hay un sentido de insatisfacción del cual acá se habló, vinculado al consumo, que necesariamente nosotros, bueno, creo que podemos decir mucho en el debate sobre el sentido común en nuestra sociedad. Lo primero es visibilizar que hay una capilaridad, insisto, del sentido común neoliberal que nos atraviesa como sociedad, que nos atraviesa a todos y a todas, y que así como Marisa decía que hay un modelo docente y hay un modelo de alumno o alumna, también hay un modelo de ciudadano y ciudadana, y cómo tiene que interpretar las elecciones, y cómo tiene que votar, y nos enojamos en los que hacen opciones que no nos gustan, y un etcétera muy grande, pero que tiene que ver con estas cuestiones de fondo. Y ahí la educación. Yo le decía los otros días al candidato a vicepresidente que tuvimos la oportunidad de conversar, que está buenísimo, digamos, discutir en lo inmediato la inflación, que necesitamos discutir la industrialización de este país, las estructuras de producción, etcétera, etcétera, pero que necesitamos poner en la agenda del debate político y público la educación. Necesitamos poner la educación. Y esto no están hablando nuestros candidatos, ni los cercanos, ni los de la oposición, poniendo en debate la educación. Por ahí encontramos una frase, que todos estén incluidos, que a la universidad vayan todos. Bueno, del otro lado encontramos la desregulación educativa como una opción. Digo, se ponen estas cuestiones en juego de intención, pero hay que hacer un aporte más profundo. Y ahí sí yo creo que este es el desafío, que esta es la invitación, que esto es lo que me da orgullo de poder hoy haber tomado la decisión como colectivo de lanzar estos foros, que tiene que ver con que nosotros tenemos cosas para decir sobre eso, las queremos decir, nos queremos sentir interpelados e interpeladas y también queremos generar una construcción de sentido que nos ayude a abrir y a reflexionar en espacios más grandes y que podamos llevar a la CGT nuestra voz. Yo pensaba, la CGT, hoy en la mañana pensaba eso, la CGT tiene una Secretaría de Políticas Educativas, quiere decir que la CGT se planteó históricamente en la creación de esa secretaría la necesidad de hacer un aporte al proyecto nacional desde el modelo educativo, no solamente desde el modelo productivo, de la formación profesional, etcétera. Bueno, es un desafío que las organizaciones sindicales docentes, que somos parte hoy de la conducción de la CGT, hagamos nuestro aporte, consolidemos, generemos los espacios para pensar todos y todas en común y que nuestra organización madre pueda tener ese posicionamiento. Entonces, dijimos, bueno, acá hay un vacío, este es un tiempo especial, es un tiempo electoral, nos parece que está bueno coyunturalmente y leyendo el contexto, en un tiempo, digamos, de estas características electoral, instalar el debate. Y no agotarlo, obviamente, porque si no estaríamos haciendo aquello de lo que estamos cuestionando. Pero ser capaces de instalar un debate donde circule la palabra, como se dijo, generemos la conversación, hagamos síntesis, produzcamos materiales, el desafío de formarnos unos a otros y todos y todas mientras estamos haciendo eso, que sea federal, que lo podamos desarrollar en todo el territorio nacional, que sea hacia adentro y afuera del SADOC. Digo, todas las opciones que se dieron acá también yo creo que son elecciones. Se dijo mucho de los foros, no voy a abundar en eso porque me parece que eso, lo que viene, digamos, es más lo instrumental,
me parece que pensando en lo instrumental, después lo vamos armando con los territorios, vamos poniendo fechas, vamos generando instancias, vamos generando condiciones, pero bueno, que ojalá todos hoy nos vayamos contagiados de esta idea de poder construir espacios de debate en todo el país que nos lleven a fortalecer y a hacer una voz, como se dijo acá, que tiene un contenido en un marco de un continente y una voz muy autorizada para seguir diciendo cosas en este presente. Y una cosa que pusimos en el título, que es esto de los foros educativos para el proyecto nacional. Y bueno, la verdad que me gustaría como decir alguito del proyecto nacional, precisamente, ¿no? Porque, una docente me mandó un mensajito, una docente de mi pueblo, a ver si lo encuentro porque lo copié acá para leérselos, porque me gustó mucho. Aguántenme. Escribí tanto que ahora no lo encuentro. Acá está. Me mandó este mensajito que dice recién, por WhatsApp. La formación es esencial para que nadie crea que un gremio, y de paso docente, no tiene nada que ver con las políticas del país. Y yo dije, wow, porque, digamos, ahí la compañera, antes de que habláramos del proyecto, bueno, estaba claramente dimensionando de qué se trata la cuestión. Entonces, nosotros siempre decimos, bueno, nosotros queremos decir, tenemos el derecho a decir en qué país queremos vivir las y los trabajadores, y también para constituir el proyecto nacional, siempre relacionar con que el proyecto nacional guarda relación directa con el modelo educativo y viceversa. Esto hay que poder ponerlo así con total claridad arriba de la mesa, porque después nosotros tenemos las compañeras y los compañeros, no, yo en política no me meto, a mí la política no me importa nada, nos empiezan a cuestionar y muchas veces hasta agresivamente, cuando nosotros decidimos que en la atención de dos proyectos claramente tenemos que apostar a un proyecto que es un proyecto inclusivo para los trabajadores y las trabajadoras y que es un proyecto que marca un horizonte en todos estos temas que estamos hablando. Bueno, esa neutralidad, se dijo claramente en la mesa varias veces, no existe. Entonces, lo primero que necesitamos hacer como trabajadores y trabajadoras de la educación es, digamos, tomar conciencia de que somos sujetos políticos y que somos actores en ese mapa dentro del sistema educativo y en el debate más grande de en qué país queremos vivir las y los trabajadores. Porque si no saben qué pasa, los sindicatos, el otro día leí una, que dejen de meterse en política, tanto en Nación como en la provincia a la que estaban cuestionando, la seccional a la que estaban cuestionando. Déjense de meterse en política, ustedes están para otra cosa, perdón. En realidad, digamos, ese debate se superó con el primer peronismo, porque hasta ahí podía estar en discusión que las organizaciones sindicales, sobre todo teniendo en cuenta el origen de nuestros ancestros que cruzaron los mares, anarquistas, socialistas, etcétera, igual no tenían nada de inocentes, pero que se pudo leer como reivindicativo puntual de mejora de condiciones de trabajo, condiciones de vida, como tenemos en la extensión de la jornada laboral, el tema, las primeras leyes de riesgo de trabajo, digamos, protectorias contra los accidentes y demás, 1908, hablan de una necesidad de mejorar de manera inmediata las condiciones de vida. Además, esto también es muy importante para mí de decir, que las discusiones muy fuertes eran por condiciones y medio ambiente de trabajo. Las salariales estaban, pero en jornadas extensísimas, sin descanso. La pelea grande fue por mejorarle las condiciones y medio ambiente de trabajo a los compañeros y compañeras y por supuesto también el salario. Ahora,
con el peronismo, eso, cuando nosotros decimos la Constitución del 49 pone la centralidad en los trabajadores y las trabajadoras como sujetos políticos, lo que se viene a plantear es esto, es justamente que las y los trabajadores tenemos derecho, y las organizaciones sindicales, sí, a cuidar la reivindicación de todas esas cosas centradas en mejor trabajo y en mejor salud para nuestras compañeras y nuestros compañeros. Pero que para eso se dé, nosotros sabemos que tenemos que estar en la discusión grande, donde se debate a nivel país a qué apuntamos, cómo se redistribuye la riqueza, porque bueno, precisamente en este momento la Argentina, esto no es el 2001, nosotros no estamos discutiendo en un país que no produce y que no crece. Hoy por hoy, claramente, la discusión es por la redistribución de la riqueza en este país. ¿Y cuál es la parte de la torta, para decirlo con total claridad, que nos toca a las y los trabajadores? Y por eso el ataque a las organizaciones sindicales, porque la fortaleza no es individual, la fortaleza es colectiva. Entonces, en los debates que vienen hacia adelante, nosotros necesitamos expresarnos como colectivo. Como todos fueron a los libros, yo también. Y entonces me fui a buscar a Cirigliano, que para mí siempre es un punto de partida para muchos de estos análisis. Y hoy dije, voy a leer porque a veces lo decimos y está bueno leerlo al compañero. Y él dice, voy a leer esto, que me parece que es muy interesante para nosotros, por eso digo, recomiendo que el umbral, vamos a hacer una diplomatura con el umbral, les anuncio, que vamos a coordinar con algunas universidades. Vamos a hacer una diplomatura. Porque en realidad el umbral es un recorrido desde un punto de partida, digamos, que nos ofrece Cirigliano y que nosotros elegimos para hacer ese análisis, en cuanto a que la Argentina es un país que siempre ha vivido con un proyecto. O sea, hay un recorrido desde los inicios, desde el origen, digamos, pienso en los jesuitas, pero también antes, los dueños de la tierra, digamos. Entonces, desde ahí hasta nuestro presente, nos falta escribir una parte del umbral, y lo vamos a hacer, que desde ahí hasta acá siempre hay un proyecto y debemos reconocer el proyecto, porque cuando últimamente el proyecto se ha puesto en crisis, él dice claramente, si no vivimos el proyecto propio, estamos viviendo el de otro. Y eso, en la cuestión de la educación, en el sostenimiento del modelo educativo con el tema del proyecto, es muy fuerte, porque a veces pasa, yo siento que pasó mucho eso en todo el proyecto, digamos, de la década ganada, donde muy claramente la nueva ley de educación marcaba y estructuraba el rumbo, pero en lo cotidiano de la escuela se seguía militando un proyecto anterior. Y muchas veces se sigue militando el proyecto de la generación del 80. Cuando no somos capaces de generarnos estas reflexiones y, como bien decía Marisa, hablar en formación de qué trabajadores de la educación estamos formando, para qué modelo educativo y para qué proyecto de país, que está todo enganchado, ¿no? Y bueno, él dice que un país que quiere tener historia necesita de un proyecto, porque además, a su vez, el proyecto determina la historia que se va a escribir. Si hay proyecto, hay historia asegurada. De la importancia de subrayar el proyecto, ¿no? El proyecto nacional. Hay algunos autores, que después se los digo, pero primero voy a decir lo que dijeron. O alguien que dijo, una nación requiere conciencia de sí. Es lo mismo que decir una intención que lo preside. Un pueblo es civilizado únicamente cuando posee la teoría y la fórmula de su vida, la ley de su desarrollo, que podría ser, dice, apunta Cirigliano, otro nombre para el proyecto, ¿no? Después, otro pensador nuestro, argentino, latinoamericano, dijo que nadie duda que un Estado que posea con la mayor perfección
el verdadero cultivo de su terreno, en el que las artes se hallen en manos de hombres industriosos, con principios, y en el que el comercio por consiguiente se haga con fruto y género suyos, sea el verdadero país de la felicidad. Pues en él se encontrará la verdadera riqueza. Será bien poblado y tendrá los medios de subsistencia y aún otros que le servirán de pura comodidad. Y voy a elegir un último, reflexionando sobre este tema del proyecto de país, que dice que nuestra Argentina necesita un proyecto nacional, perteneciente al país en su totalidad. Estoy persuadido de que si nos pusiéramos todos a realizar este trabajo y si entonces comparáramos nuestro pensamiento, obtendríamos un gran espacio de coincidencia nacional. La primera mención es Alberdi, la segunda es Manuel Belgrano y la tercera es el general Perón, el modelo argentino para el proyecto nacional. Entonces digo, para ir terminando y tratar de cumplir los tiempos, en el Bicentenario yo me compré una remera que decía que los próceres son gente común haciendo cosas extraordinarias. Y la verdad es que me parece que ese es el desafío para nosotras y para nosotros. Que somos personas comunes, pero que de verdad, digamos, creemos en la patria. Los que estamos acá creemos en la patria, creemos que hay una patria para construir, para defender, para sostener, para militar. Creer en esa patria nos constituyen patriotas y desde ese lugar el desafío es grandísimo, es grande. Es hacer cosas extraordinarias siendo sujetos comunes. Yo creo que ese es el llamado y ese es el desafío de los foros. Muchas gracias.